Osvaldo. Adelante, Pau. Comienza. Bueno. Estimados participantes del curso de actualización de COVID-19, SOCEMED-UATF, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con la primera ponencia a cargo de la doctora María Gloria Agreda-Bedia. La doctora va a dar el tema de COVID y sistema respiratorio más allá de la neumonía. Reside en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Trabaja en la caja de salud de la banca privada INCOR Pro Salud y tiene una trayectoria profesional de 16 años en el área de neumología. Doctora, le cedo la palabra, el espacio es todo suyo. Muy buenas tardes. Primero agradecer a los organizadores del Congreso, de este curso de actualización, ya a través de la Sociedad de Estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma Tomás Frías, ¿ya? Muy complacida de poder colaborar en estas charlas, ¿no?, de capacitación principalmente dirigidas a sus estudiantes. Vamos a hablar sobre lo que es el COVID y la vía respiratoria, pero más allá de la simple neumonía de la que todo el mundo estamos acostumbrados a hablar. Siguiente. A ver, ahora sí. No hay ningún conflicto de intereses particularmente en esta charla. Vamos a ubicarnos un poco en el contexto, ¿no? Vamos a recordar de que esta pandemia empezó en China con más o menos 80.000 casos y con unos menos de 4.000 muertos en ese país, y ahora ya pasan casi más de 9 meses y vamos con más de 31 millones de casos en el mundo y casi estamos llegando al 1.000.000 de muertos en todo el mundo. En América Latina vemos que Estados Unidos, y en todo el mundo, básicamente Estados Unidos es el continente, es el país que tiene más casos de mortalidad, que lleva más de 200.000 casos. En Sudamérica tenemos Brasil, después tenemos Perú, Colombia y Argentina con 13.952 casos. ¿Cómo vamos en Bolivia? Para el día de ayer tenemos recolectados, acumulados, 132.618 casos y tenemos unos 7.765 decesos. El día de ayer ha habido 34 decesos, la mayor parte en Santa Cruz. Santa Cruz tiene 42.374 casos confirmados y Potosí los tiene 7.988 casos. La mortalidad en Potosí, el día de ayer ha habido un deceso, y mientras en Santa Cruz, como hemos dicho, 15 casos. Bueno, vamos a recordar un poco sobre esta figura que ya todo el mundo la conoce, lo que es el coronavirus. Es un beta coronavirus, es el 7º coronavirus que afecta a la raza humana en todo este tiempo, ¿ya? Y vamos a ver de que hay proteínas, es un virus muy grande, ¿ya? Que tiene más de 60.000 nucleótidos, pero lo que llama la atención en este virus, la parte más importante, es de que está cubierto por una corona, ¿ya?, que le da la proteína S, que es una proteína estructural. Luego tenemos la proteína de la membrana, que es la M, la proteína del envoltorio, la E, y tenemos una proteína de la nucleocápsido, que es la N, ¿no? Y el material genético, porque es un virus ARNA de simple cadena positiva. Muy bien. En esto es importante ver lo que es aquí la proteína Spike. Vamos a acordarnos muy bien de esta proteína que tiene dos subunidades, la S1 y la S2. Vamos a ver que la S1 actúa como si fuera una llave para que pueda adherirse a la célula, y la S2 es como que abriera un poco más la membrana celular para que el virus pueda penetrar y se fusione la membrana del virus con la membrana de la célula. Y pasa esto, ¿no? El virus se acopla a través del receptor S1 y a través del S2 se fusionan las dos membranas y puede depositar su material genético dentro de la célula intracelular. Y aquí es como si captara, es como si mantendría de rehén, digamos, a todos los ribosomas, etcétera, para poder ordenar, fabricar las diferentes partes de la estructura viral y así poder formar como un rompecabezas, ¿no? Hay sectores que van a formar proteínas de membrana, otras el envoltorio, etcétera, ¿no? Y todas al final van a funcionar y van a fusionarse y van a formar un nuevo
otros varios coronavirus y miles de coronavirus que van a salir al espacio extracelular por una exocitosis. Es muy importante aquí hablar de la importancia de que, además de la RNA transcriptasa que tiene el virus, ¿no?, que es la primera proteína que se va a crear, para que empiece a obligar a crear una réplica similar de los virus, hay una proteína muy especial, que es la proteína P1714. Es una exonucleasa que en realidad lee y corrige la replicación del virus. Es decir, este virus tiene muy pocas posibilidades de mutar en base a esta nucleoproteína, ¿ya? De este subgenoma, del genoma que tiene este RNA. Entonces, las posibilidades de mutación son muy pocas, y además eso puede ser útil cuando uno quiere intentar producir vacunas, ¿no? Pero vamos a ver de que en la fisiopatología de la enfermedad, vamos a ver de que el SARS-CoV-2 desde periodos iniciales, ya desde etapas iniciales, el pulmón es el órgano blanco de este coronavirus. Al inicio, ¿no?, porque empieza ahí la replicación más importante, el aparato respiratorio y después el pulmón, y van a tener los síntomas leves que todo el mundo conoce, una fase inespecífica, mialgia, fiebre, tos, fatiga, dolor de cabeza, etc. Y pasa una segunda fase donde también el pulmón, ya tiene mayor participación y está muy comprometido. Y aquí los síntomas obviamente van a ser hipoxemia, taquipnea, dificultad, disnea, etc., ¿no? Y una tercera fase en la enfermedad, donde hay una fase de hiperinflamación, donde ya el paciente y la afectación del pulmón ya es severa, junto con otros órganos, y posteriormente o recupera el paciente o tiene muchas posibilidades de morir, ¿no? Y es que en esta enfermedad hemos visto que hay un espectro de enfermedades, ¿no?, de pacientes, ¿no? Por ejemplo, hay una población que es de abajo, que es la población que no está infectada. Puede haber otra población que puede tener el vector, pero no está testeada y actúa como un diseminador de la enfermedad. Hay otros pacientes que son totalmente asintomáticos, que se han hecho el test simplemente por contacto, pero ellos son los infectados asintomáticos. Y hay otros que van a tener infecciones leves, moderadas y infecciones severas con mayor probabilidad. Cuanto más arriba esté, mayor probabilidad de morir, ¿no? Bueno, y aquí hay algo muy importante. Este artículo que que ha sido emitido en el mes de agosto, hay una cosa muy interesante respecto a esta proteína S1 y la proteína S, ¿no? Que tiene dos segmentos que habíamos hablado, ¿no? Se ha hecho el estudio en 18 pacientes, 10 pacientes con COVID leve y 8 con COVID grave, y se ha podido encontrar una delección, es como un corte, un stop, entre la unión de estas dos proteínas, ¿ya? Entre esta, ¿no? Este es el segmento S1 y S2, acá justo puede producirse un corte, ¿ya? Y esta proteína S, ya se ha visto de que estas delecciones se pueden dar hasta un porcentaje, dice, de las especies hasta en 2.2% de los casos, en los casos leves, y en la mitad de los casos graves. Entonces, esto sugiere que el virus puede liberar la proteína S a la circulación, ¿ya? Y esta va a competir con las proteínas virales por el receptor AC2, ¿no?, reduciendo la capacidad de la infección, el grado de la infección, pero sin perder la capacidad de contagio. ¿Cómo es eso? Entonces, el mismo virus, aparentemente es vamos a decir, es una especie de sobrevivencia natural que va a tener, cortando esa unidad de la S1 y S2, de manera que la S1, miren, va a salir afuera y se va a unir a los receptores AC2 de las células. Va a ocupar estos receptores. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo aparentemente de perpetuarse, ¿ya? Uno ahí habla sobre el fenómeno, por ejemplo, de no quemar la casa donde uno vive, ¿ya? Es decir, ustedes saben que una célula infectada, en este caso el neumocito tipo 2, que va a ser invadido, infectado por el SARS-CoV-1, una vez que esté infectado y empieza una replicación viral muy importante, ¿qué hace el neumocito tipo 2? Se autoelimina, ¿me entiende? Y si se autoelimina, también pierde la posibilidad de que los virus que están ahí, de poder replicarse.
Entonces, aparentemente existiría un espacio, vamos a decir como una mutación, no es una mutación, sino un corte de estos receptores S1 para ocupar los otros ácidos, como decir, esta célula está ocupada y los otros virus vayan a ocupar otras células, disminuyendo un poco la gravedad de la infección, pero perpetuando la transmisión. Esto es un artículo muy importante que es necesario conocerlo. Bueno, pero ¿qué vamos a ver? A nivel de las vías, el virus sabemos que no entra directamente al pulmón, sino a través de las vías bronquiales, ¿no? De vía aérea superior, y en la vía bronquial, como otros virus, va a producir probablemente la estimulación de la acetilcolina. Nosotros sabemos que la vía aérea, la vía bronquial, está inervada por el nervio parasimpático, que tiene receptores M2, antimuscarínicos, el M3 en los músculos lisos, y el M3 también en las glándulas mucosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Que normalmente se liberan moléculas de acetilcolina que van a hacer que las glándulas mucosas secreten moco, que haya una tensión adecuada en la reactividad del bronquio, etcétera, ¿no? Pero cuando es invadido por virus, además que tiene un mecanismo de feedback, ¿no? Cuando hay mayor cantidad de acetilcolina en el espacio extracelular, el M2 del nervio parasimpático se activa y disminuye la producción de acetilcolina, y así se regula este mecanismo. Cuando ocurre una invasión viral, en este caso también por el COV2, existe mayor probabilidad de acetilcolina, pero se rompe este feedback. Entonces, aumentando la cantidad de acetilcolina en el espacio extracelular y produciendo probablemente lo que se llama la hiperactividad bronquial. Entonces, estos pacientes también se puede encontrar hiperactividad bronquial. Bajando un poco más, vamos a ver que la infección pulmonar, este es un corte muy bonito de microscopía electrónica donde se ven muchos coronavirus alrededor y dentro de un saco alveolar, ¿no? Y acá dentro de la célula, ¿no? Miren, aquí hay muchos coronavirus fuera de la célula, y aquí hay uno que probablemente está entrando a la célula, ya que varios dentro del citoplasma, donde tenemos muchos otros virus formándose, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar en el nivel de la vía del espacio alveolar, ¿no? El órgano blanco del pulmón, hemos dicho que va a ser el neumocito tipo 2. Sabemos que hay dos tipos de neumocitos en el alveolo que recubren. El neumocito tipo 1, que es el encargado de la difusión, que a través de eso va a pasar el oxígeno y va a liberar el dióxido de carbono. Es la célula importante en el fenómeno de lo que es la difusión. Y dos, el neumocito tipo 2, que es el que se encarga de producir el surfactante. Y sabemos que este neumocito tipo 2 tiene los receptores AC2. El coronavirus va a ir a través de este receptor a infectar a la célula para entrar a ella, ¿no? Y para poder replicarse. Una vez que los neumocitos tipo 2 son infectados, va a haber disminución de la producción del surfactante. Entonces va a haber mayor posibilidad de producirse atelectasias en el pulmón, en el alveolo, ¿no? Además de eso, la célula que está infectada manda señales inflamatorias, que son las citoquinas, para que existan, atrayendo macrófagos, neutrófilos, eosinófilos y todas las células que pueda llegar para el auxilio, digamos, en esta infección, ¿sí? Estas señales inflamatorias, que son las citocinas, van a atraer muchas células de la circulación periférica y vamos a ver de que poco a poco va a existir mayor circulación, vasodilatación en los capilares pulmonares, aumentando la permeabilidad de estos vasos y haciendo de que el ultrafiltrado plasmático pasa a este espacio intersticial, y de ahí, cuando haya mayor lesión celular, también pasa al alveolo. Entonces, ahí va a haber ya un deterioro en lo que es el intercambio gaseoso porque se va a comprometer, ¿no? Si no hay surfactante va a haber atelectasias, ocupación del alveolo con material líquido de proteínas, de detritos celulares y diferentes proteínas, ¿no? Entonces va a estar ocupado esto y entonces va a haber hipoxemia. En las formas graves va a seguir este ciclo donde se va a perder, donde se llena mucho más el alveolo, pero entonces viene a haber también, empieza a atraer otra clase de células, como son los miofibroblastos y los fibroblastos, que van a empezar a producir tejido de cicatrización. Entonces, importante depósito de colágeno y material extracelular. Muy bien.
En las formas más graves aún va a existir mayor vasodilatación. Cuando existe lesión endotelial va a haber formación de trombos, ¿no? Y va a perpetuar, digamos, este círculo que no acaba por la gran tormenta de citoquinas y el gran deterioro y el compromiso más importante ya de este alveolo y de todo lo que es los diferentes lugares de afectación del pulmón, ¿no? Porque estas lesiones se van a producir en múltiples focos, son multifocales. Entonces, tomográficamente vamos a ver que hay etapas tempranas de la infección. ¿Cómo se va a ver radiológicamente? En manifestaciones clínicas leves o moderadas, pero es muy importante el predominio del vidrio deslustrado. Esta imagen, ¿ya? Que se llama vidrio esmerilado o vidrio deslustrado, que son afectación bilateral, generalmente subpleural, es decir, de lugar periférico, ¿ya? Y posteriormente va a haber un aumento del engrosamiento de las estructuras vasculares, es decir, de los vasos y también de los tabiques intersegmentarios. Esta es una fase temprana en la tomografía. La fase progresiva generalmente se va a producir ya cuando pase el día 10, el día 14, etcétera, de enfermedad. Puede empezar a haber un incremento en la extensión de estas imágenes, pero más que todo se consolidan, es decir, hay mayor vidrio deslustrado, pero existen focos ya mayor de consolidación. A la vez, la forma severa puede pasar de que hay mayor consolidación y hay el pulmón blanco, obviamente, de un paciente distresado, ¿ya? Punto máximo de lesión, día 14. También, ¿qué puede pasar con este paciente? Que vaya a una fase de reabsorción, ¿no? Cuando el paciente vaya mejorando los síntomas, esta imagen de vidrio deslustrado, aquí está la imagen superior del cuadro agudo, va pasando y va disminuyendo y van disminuyendo los consolidados, disminuyendo los tabiques, el engrosamiento de tabiques, habiendo una imagen más que todo productiva, es decir, más de cicatrices, de engrosamiento, ya de imágenes de bandas o datos de fibrosis subpleural o en las zonas donde estaban. Esta es una fase de absorción. Ahora, puede existir también una resolución completa de las lesiones, ¿ya? En la mayor parte. Obviamente, cuando es más leve el proceso, hay mayor posibilidad de resolución completa de las lesiones radiológicas, como vamos a ver, ¿ya? Pero cuanto más las lesiones son más severas, o el COVID ha sido muy severo, la posibilidad de disminuir las lesiones o de ir a una resolución completa aún está siendo estudiada. Por ejemplo, este es un ejemplo de un paciente que no ha tenido esa suerte de tener una resolución completa, sino ha ido a una fase progresiva de la enfermedad, con mayor deterioro pulmonar. Si se fijan acá hay un engrosamiento grosero de todo lo que son las bandas parenquimatosas, engrosamiento de tabiques subpleurales, imágenes como si fuera un panal de abejas básicamente, ¿no? Pero con vidrio esmerilado, es decir, este es paciente que ha estado más de 30 días intubado, ya con traqueostomía, incluso acá se ve complicaciones que no son raras en pacientes intubados y severos como neumotórax marginal, neumomediastino, imágenes muy groseras que obviamente este paciente no está vivo, ¿no? Falleció. Bueno, es importante hablar eso en sí a la infección viral per se del pulmón, ¿no? Pero hay una interacción muy importante del SARS con infecciones bacterianas, ¿no? Y esto es muy importante porque ya había artículos en el mes de marzo y mayo donde ya aparecían, donde decía de que se aumenta la mortalidad de los pacientes en aquellos individuos con COVID, pero que además tenían infecciones bacterianas. Y es común pensar de que la mayor parte de estos pacientes sabemos que tienen comorbilidades, ¿no? Y están sometidos a internaciones prolongadas, ya sea en sala o también en terapia intensiva, ¿no? Son pacientes que van a quedarse muchos días internados y entonces va a cambiar su flora bacteriana normal y van a ser colonizados con otras bacterias. Y además de eso, el virus, cuando hay una lesión ahí, es como si rompiera algunas barreras físicas y haría que las células que están acá sobreexpresen receptores para que haya una infección bacteriana. ¿Me entienden? Normalmente vulgarmente se dice que el virus, vamos a decir, pone una alfombra roja para que vengan bacterias, ¿ya?
Entonces, y también tenemos después, una vez superado el cuadro de COVID, pueden venir las superinfecciones por el uso de que en esta enfermedad uno usa muchos antibióticos de amplio espectro. Entonces, existen varias causas para pensar en una coinfección bacteriana también. Y hay trabajos al respecto donde se indica de que la mayor parte son infecciones por Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, Haemophilus, Aspergillus, Escherichia coli. El Aspergillus es uno de los hongos que se ha descrito colonizando también estos pacientes, ¿no? Y hay tres fases, ¿no? Uno puede seguir o que el SARS-CoV empiece y después venga la colonización de otras bacterias, como hemos dicho, o dos, que al mismo momento haya una combinación al mismo tiempo de infección bacteriana y infección viral, ¿no? Se llama una coinfección. O después, como hemos dicho, ¿no? Que pasa la infección viral y después viene la infección bacteriana. Y acá vemos un trabajo en más de 1.700 pacientes en Estados Unidos con COVID, que más, y aquí mezclan, no hacen una disquisición en que cuántos eran leves, moderados o severos, pero en total, de todos estos, casi más de un 72% utilizaron antibióticos, ¿no? Y ahí también se puede ver el abuso, a primera vista, de un abuso bacteriano, de antibióticos indiscriminado, ¿no? Entonces, acá tengo dos ejemplos de una coinfección bacteriana. Es una paciente joven, 33 años, que ingresa con COVID positivo, pero además es raro que estos pacientes ya los primeros días tengan expectoración. Generalmente la tos en los pacientes con COVID al inicio es una tos seca, no es productiva, y esta paciente tenía una expectoración hemopurulenta, ya con estrías de sangre, etcétera, ¿no? Y alzas térmicas, tenía 30.000 blancos, etcétera. Y vemos que del 14 de julio de esta placa radiográfica al 25 de julio existe una mejoría. Además, existe un borramiento de lo que es el seno costodiafragmático derecho y el seno cardiodiafragmático derecho, que también nos indica de que esta paciente estaba con derrame pleural. En ella realizamos la toracocentesis diagnóstica y salió un exudado inflamatorio agudo, ¿no? Infeccioso. Entonces era un derrame paraneumónico también. Esta es la tomografía de la paciente, donde vemos broncograma aéreo. Acá podemos ver el derrame pleural, ya está en una fase ya evolutiva, cuando ya iba mejorando, pero vemos esta imagen. Incluso acá se podría ver de que haya una imagen de lucidez en la imagen radiopaca, que nos puede indicar una imagen de una neumonía absediente, también necrotizante, que era el diagnóstico de la paciente. En ella se hizo el cultivo y nos reportó en primera instancia una Klebsiella, cumplió tratamiento completo 10 días y posteriormente, como dice la literatura, se coloniza con una pseudomonas. Bueno, y aquí hay otro ejemplo importante de una infección viral y el post, ¿no? La infección bacteriana posterior. Una paciente puérpera, 14 de julio, ingresa a una cesárea y se la deja 3 días para monitorizar si no tenía fiebre o algún síntoma. Básicamente ya no tenía síntomas, era una asintomática, un COVID asintomático. Se le da de alta un día 14 y a los 2 días ingresa con esta placa. Esta radiografía donde a claras luces se puede ver una imagen radiopaca difusa con, básicamente es una neumonía focos múltiples, así se la llama. Muy bien. Imágenes radiopacas difusas, heterogéneas, con broncograma aéreo en los dos campos pulmonares. Esta es la tomografía de la paciente, donde se puede ver las imágenes en broncograma aéreo, bilaterales, muy típicas de que sea una neumonía por estafilococo. Si se fijan bien, estas imágenes algodonosas, bilaterales, no son de predominio subpleural. En ella se hace el cultivo y se tiene un estafilococo áureo, utiliza vancomicina y tiene una evolución favorable. Bueno, y es así, las neumonías virales por COVID pueden ir así, de un paciente que ingresa una época, un 7 de septiembre, este es reciente, se toma otra placa radiográfica, hay una disminución de las lesiones del vidrio esmerilado, y persisten en otras zonas, pero después a la alta ya se ve a los 7 días una evolución favorable con disminución de lesiones, mínimas imágenes intersticiales, reticulares, ¿no? Y vamos a ver de que puede
pueden ir así en una progresión favorable, y es así que en tomografía se dice, ¿no?, que hay una progresión cuando empieza así, ¿no? Empieza con el vidrio despulido, vidrio esmerilado. Si la imagen va a progresar, se va a consolidación multifocal, a engrosamiento septal y las imágenes en empedrado. La mejoría normalmente, como hemos visto, ocurre a las 2 semanas, donde se ve menos consolidación, menos lesiones, etc., ¿no? Pero es importante también en tomografía saber de que hay dos tipos hay dos fenotipos del COVID, ¿no? Hay un fenotipo L, que es un fenotipo también de Lowe Elastanze, se llama así, descrito por Gattinoni, ¿no? Un italiano, un genio básicamente en ventilación mecánica, donde él describe de que estos pacientes con fenotipo L, aquí el 1, ¿ya?, son los que predominan la imagen en vidrio esmerilado y son los que van a responder muy bien a presiones positivas y a CPAP, ¿ok? Pero tenemos el fenotipo 3, ¿ya?, el H, que se llama de high elastance, que tiene un compliance muy bajo, es decir, es como que hay la complacencia y la capacidad del pulmón de distenderse. Entonces, en este paciente que corresponde a un distrés, básicamente la distensión son pulmones duros, ¿ya? Que no pueden distenderse. Entonces, estos pacientes no van a responder muy bien a un CPAP o a presiones positivas, ¿no? No responden a un PIP, estos van a responder mejor a sistemas de alto flujo y obviamente para ellos solamente va a quedar la intubación orotraqueal. También es un fenotipo mixto, que es una mezcla entre los dos. No olvidemos que estos pacientes, la mayor parte de los pacientes que se internan son pacientes que tienen una taquipnea importante, hacen un esfuerzo inspiratorio importante para poder respirar y meter aire a los pulmones. En estos predomina generalmente la hipoxemia en una gasometría y muchos de ellos, a pesar de que vienen con saturaciones muy bajas, con 80, 85, ellos dicen, no, que se encuentran muy bien, ¿no? Que casi no refieren otros síntomas. Es por eso que se ha acuñado el término de happy hipoxemia o hipoxilos felices, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de este fenotipo, del fenotipo L, ¿ya?, de esta paciente, ¿ya?, donde se ve a predominio vidrio esmerilado, miren, difuso, que ha tenido muy buena evolución en esta placa. Esta paciente no fue intubada, recibió solamente tratamiento con oxígeno, altas dosis. También podemos ver en las tomografías algunas imágenes que llaman la atención, como la imagen ya establecida en panal de abejas, que el paciente venga con imágenes de vidrio esmerilado. Entonces, en estos pacientes puede ser que haya un paciente que ya tenga una enfermedad previa y que se adicionen unas manchas, que son las imágenes en vidrio esmerilado, pero el paciente, estas imágenes ya son nuevas, ¿no?, por COVID. También podemos ver neumatoceles, ¿no?, que son imágenes acá, sacos dilatados de pared delgada, que están dentro del parénquima pulmonar, y bueno, si este paciente va a ser sometido a una intubación, tiene alto riesgo de barotrauma, de producir neumomediastino o neumotórax. Hay otro patrón muy importante que se está describiendo en esta enfermedad también, de que muchos de los pacientes pueden producirse neumonías organizadas, fibrinoides agudas, que se caracterizan por esto, ¿no? Es como consolidados, focos neumónicos pesados, blancos, que tardan en reabsorberse o en resolverse, y que el tratamiento en ellos es básicamente corticoides, ¿no?, durante un buen tiempo. Lo malo de estas neumonías es que pueden tender a reagudizarse a lo largo del tiempo. Y en la parte histopatológica vemos que tienen acúmulos de mucha fibrina, ¿no? Bueno, pero también, muy independientemente de las infecciones que trae el COVID, las coinfecciones, del patrón que va a tener a lo largo de la evolución, ¿no?, la imagen evolutiva de las imágenes tempranas de resolución y las imágenes de fibrosis que pueden quedar, vamos a ver que en el SARS se le ha relacionado como es un estado de hipercoagulidad. Y si ustedes recuerdan la triada de Virchow, donde hay 3 pilares de lo que es disfunción endotelial, éstasis venosa y activación de los factores de coagulación o alteración de la coagulación, se ven afectados en cualquier momento durante el proceso de infección del SARS, como hemos visto. ¿Por qué? ¿Produce daño endotelial? Existe. Hay un aumento en la permeabilidad vascular, hay un daño endotelial. La hipoxemia per se, que produce es un estado protrombótico,
mediado por, y se produce también la liberación de diferentes citocinas que van a producir en realidad una endotelitis, ¿no? El virus produce una endotelitis y se produce una disfunción endotelial. 2. La activación de plaquetas. Existe un estado de hiperactivación plaquetaria en esta enfermedad. Existe también el aumento de las mallas extracelulares de los neutrófilos, el aumento de factores como el factor 8 de von Willebrand y la trombina, fibrina, alteraciones de la fibrinólisis, que también van a alterar este estado. Pero todo esto va a producir alteraciones de microtrombosis en la microvasculatura pulmonar y también tenemos el éxtasis venoso, ¿no? Son pacientes que en las primeras fases de la enfermedad son pacientes que no se mueven, están postrados a la mínima caminata o los mínimos movimientos de estatura, etc. Entonces existen todas las condiciones. La triada Virchow se cumple en estos pacientes y se va a ver en necropsias de que existe acumulación de fibrina, de trombos de fibrina en vasos pequeños y capilares pulmonares, y también se ve los megacariocitos. Esto se llama que hay una hiperactividad plaquetaria, hay megacariocitos que ocluyen, están dentro de los vasos capilares y vasos pulmonares, ¿no? Entonces, sabemos también que el dímero D es uno de las sustancias que está elevada, ¿no? Que en estos pacientes, en los pacientes con COVID, y también nos marca el pronóstico, ¿no? De los pacientes, pero no es la única entidad. Si nosotros vemos en este estudio, vemos que en neumonías no COVID, también el dímero D está elevado, ¿no? O sea, evidentemente existe elevación de dímero D en COVID y existe un estado de hipercoagulabilidad, pero no es exclusivo del COVID, sino también hay neumonías no COVID que también tienen dímero D elevado, ¿no? También se produce el dímero D elevado en neumonías. Pero el factor pronóstico que está relacionado al dímero D en esta enfermedad es ¿por qué? Porque el dímero D exclusivamente está en relación, como ya sabemos la fisiopatología, está en relación de la lesión endotelial y de todo lo que se produce la tormenta de citoquinas en esta enfermedad. Entonces, a mayor elevación de dímeros D por encima de 1900, 2000, pues el pronóstico de estos pacientes es malo. Pero vamos a ver de que no solamente se van a producir microtrombosis en estos pacientes a nivel de las arteriolas o de los vasos pulmonares, ¿no? También se ha visto de que en estos pacientes en COVID existe un estado de enfermedad trombólica venosa, es decir, se aumentan las posibilidades de tromboembolismo pulmonar y de enfermedad tromboembólica venosa. Existe un 40% más de riesgo de esta patología de enfermedad tromboembólica venosa en estos pacientes. Obvio, son pacientes que a la mayor parte añosos, tienen una infección aguda que predispone a esta enfermedad, tienen estados hiperinflamatorios, tienen falla de respiración con hipoxemia, que hemos dicho que la hipoxemia per se es un estado protrombótico. Son pacientes que están sedentarios, que no se mueven, obviamente por la enfermedad, y muchos tienen otros factores de riesgo, y entre los que está ya aprobado es la obesidad. Uno de los factores más importantes es la obesidad, ¿no? Y vamos a ver que las complicaciones trombóticas son muy frecuentes en los pacientes con COVID, en esta enfermedad con COVID, y obviamente está asociado a un peor pronóstico. Acá vemos, por ejemplo, un angiotac, la ocupación o la oclusión, vamos a decir, de la arteria pulmonar por un trombo, ¿ya? Bueno, es muy importante hablar sobre las secuelas post-COVID. Es muy común ver en muchos países que ya han pasado una primera crisis, ¿no? Como España, que han reportado Italia, que reportan las secuelas post-COVID. Y se ha visto en muchos, y actualmente también, ¿no? Tenemos pacientes que han tenido la enfermedad en el de marzo, abril, y resulta que siguen generando muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, las secuelas más frecuentes son a nivel neurológico, por ejemplo, que muchos de los pacientes tienen alteraciones, aún siguen teniendo alteraciones en el gusto, en el olfato, y eso altera la calidad de vida de estos pacientes, porque incluso alimentarles es más difícil, ¿no? Tienen alteraciones a nivel, ahora, también puede existir secuelas relacionadas con la intubación prolongada, por ejemplo, la lesión de cuerdas vocales, parálisis de cuerdas vocales, o la estenosis traqueal, que es debido a las intubaciones prolongadas. También vamos a ver de que la
Aquí hablábamos sobre uno de los principales quejas de los pacientes post-COVID, es la ansiedad. Son pacientes ansiosos, algunos que caen mucho en la depresión, que tienen trastornos en el sueño, en realidad tienen mala calidad de sueño, despertares nocturnos, abruptos, sensación de disnea, son sensación de asfixia en las noches. Y la mayor parte de los pacientes sí tienen un cuadro en común, la mayor parte son obesos, ¿no? Y muchos de estos también han citado que empeora el síndrome de apnea del sueño, que quizás ya lo tenían antes. Y vamos a ver de que en este estudio, por ejemplo, con COVID en 90 pacientes, cuando al alta, se pudo ver que cuando se da de alta a estos pacientes, casi un 95% tiene lesiones radiológicas o tomográficas, ¿no? No se limpian del todo. Cuando un paciente, si se han fijado en algunas placas que he mostrado, muchos pacientes han sido dados de alta, pero no han normalizado la placa, ¿no? Muchos de ellos no normalizan y estamos más o menos en números similares que en los estudios afuera, ¿no? Y se ha podido ver que a las 8 semanas después, 2 meses post-alta, solamente a estos pacientes que tenían radiografía patológica, ¿no? Que habíamos visto que era del orden de un 95%, vemos que a los 2 meses solo un 16% tiene radiografía normal o normalizan sus radiografías. Un 84% aún sigue teniendo, la mayoría vidrio deslustrado, bandas subpleurales, y 34 de estos pacientes en porcentaje tienen reticulación, ¿ya? Es decir, que en estos pacientes hay que tomar en cuenta la posibilidad de una fibrosis, pensar en la posibilidad de una fibrosis. Y esto hemos dicho ¿por qué? Porque en la fase de la infección pulmonar existe la activación de fibroblastos, miofibroblástos con depósito importante de colágeno y material extracelular en el espacio en el espacio intersticial, ¿no? Y eso puede producir un aumento en la posibilidad de que estos pacientes tengan fibrosis. También se ha visto en estos pacientes que hay diferentes indicadores de fibrosis en estos grupos, y se ha visto que el ácido hialurónico y la laminina, especialmente en el grupo más grave, son los que están más aumentados, ¿no? En los pacientes que tienen estas secuelas. Es por eso que es algo nuevo, esto que les voy a indicar. Hay un estudio de evaluación de la pirfenidona. La pirfenidona es un medicamento que se ha utilizado, ya se utiliza hace muchos años para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? Y ya se había visto que esta molécula, la pirfenidona, actúa a diferentes niveles a nivel celular. Uno, disminuye el nivel oxidativo y la inflamación, actúa a nivel de receptor EK2 y actúa disminuyendo en la célula la senescencia, es decir, la capacidad de apoptosis, ¿no? Se ha visto que la fibrosis pulmonar, uno de los factores de fibrosis precisamente es el aumento de la senescencia, es decir, que nosotros dentro de cada célula tenemos como un reloj biológico, ¿ok? Y ese reloj está alterado. Digamos que el reloj está programado para que vivan, póngase una célula en el cuerpo, vamos a hablar, es un ejemplo, que viva 70 años, pero resulta que cuando llega a 40 se estudia, o sea, se vuelve más viejo, un envejecimiento más precoz, vamos a hablar, ¿no? Entonces, esta capacidad, la capacidad de apoptosis, se disminuye con voy a borrar esto, con el uso de la pirfenidona. Entonces, no sería raro el uso en esta enfermedad, en el COVID-19, precisamente para evaluar las secuelas, ¿no? Hemos visto que la fibrosis, hablando de la fibrosis, de que en el SARS del 2003 a 15 años de seguimiento se ha visto que hasta un 4.6% de los pacientes persisten con anomalias intersticiales. En el MERS 2012, ya, que es una enfermedad reciente, ya, que ha afectado a menos número de pacientes y con más mortalidad, se ha visto en el estudio de 36 de estos pacientes que las radiografías tomadas al día 43, un tercio de estos pacientes tenían fibrosis pulmonar. Entonces, muchos de estos pacientes van a llegar a consulta en el post-COVID para evaluar qué pasó con los pulmones, ¿no? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cómo se puede evaluar a un paciente para ver si tiene lesiones o no en el pulmón después de un post-COVID? Vamos a utilizar estudios que nos van a medir la mecánica respiratoria, es decir,
lo que es la entrada y salida de aire, la inhalación y todo esto a través de la espirometría y la función que tiene el aparato respiratorio, que es la difusión, ¿verdad?, de gases a través de la pletismografía, vamos a poder medirla. Y el intercambio gaseoso vamos a poder medir a través de lo que es la oximetría, la gasimetría, pero un examen más importante que esto es la difusión de monóxido de carbono. También se va a poder medir las pruebas de ejercicio, ¿no? La caminata de 6 minutos es muy importante para poder ver en estos pacientes. Y ver estas imágenes, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que muchos de los pacientes van a quedar con este tipo de secuelas, con imágenes intersticiales. Y estas van a poder medirse a través de la tomografía y un examen, más que todo la difusión de monóxido de carbono. En nuestro medio existen muy pocos lugares para hacer monóxido de carbono. En Cochabamba existe un lugar, creo que en La Paz también hay otro, y en Santa Cruz tenemos un laboratorio particular que tiene difusión de monóxido de carbono. Vamos a ver placas de nuestros casos, por ejemplo, de este paciente, que el día 10 de julio, tiene esta imagen radiográfica, ¿no? Unas imágenes en vidrio esmerilado, una afectación bilateral, subpleural. El día 17 aparece un incremento de estas lesiones porque parece haber empeorado las lesiones, y al 9 de agosto vemos que esta imagen se mantiene así, con la misma imagen reticular, ¿no? Entonces, no sabemos lo que va a pasar, obviamente esto es a menos de un mes, hay que hacer el seguimiento de este tipo de pacientes, ¿ya? Para ver qué puede pasar a lo largo del tiempo, ¿no? Si estas lesiones fibróticas van a permanecer mucho a lo largo del tiempo o van a mejorar. Este es un caso reciente, ¿ya? Es un paciente que está ingresó al noveno día de los síntomas, con una saturación de 75%, actualmente está en su tercer día, hoy debe ser el cuarto día de internación, satura con oxígeno, con máscara, con reservorio, con 10 litros, satura 85% hasta 90%, él está recibiendo un esquema de esteroides y se empezó a utilizar Remdesivir en su tercer día. Además, una primera dosis de plasma autoinmune, este paciente también recibe obviamente la heparina de bajo peso molecular, o sea, la anticoagulación, y un antibiótico de amplio espectro, porque el paciente no amerita que se le ponga otro antibiótico. Bueno, es que en esta enfermedad tenemos tantas publicaciones, ¿no?, que cada vez se nos hace tan difícil leerlas, que al final nuestro biblioteca de bolsillo creo que se convierte en el celular, ¿no? Y a tanta información estamos pasando de lo que es medicina basada en evidencia a una medicina intuitiva o observacional como años pasados, y eso nos puede ayudar a cometer muchos, pero muchos errores. Agradezco mucho eso es todo, muchas gracias. Agradezco su atención. Si tienen... Hola. Doctora, muchas gracias por su excelente presentación y por toda la información brindada. Vamos a dar un espacio a los participantes para que puedan dejar sus consultas en el chat, por favor, doctora. ¿Ya está bien? Queridos participantes, por favor, si pueden dejar sus consultas en el chat para que hagamos la lectura y la doctora pueda absolver todas las dudas. Si tienen alguna pregunta, por favor. Doctora, acaba de llegar una pregunta al chat. Doctora, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué mejoras se ha visto al utilizar el plasma autoinmune?
Mire, los últimos estudios del uso de plasma hiperinmune, no hay buenos resultados, ¿ya? Se dice que solamente podría ser útil en algunos casos, ¿no? Particularmente, nosotros hemos empezado a utilizar, si ven ustedes en las estadísticas, Santa Cruz tiene altísimo número de recuperados y el plasma aquí, si bien al principio ha sido un problema conseguirlo, después no ha habido mucho problema, ¿no? Antes se tardaba en conseguir hasta 3, 4 días para conseguir un plasma y ahora lo pides en la mañana y ya está para la tarde, ¿no? Pero hemos visto de que en la práctica que hemos tenido, eh, creo que es indistinta, no existe todavía la cantidad de estudios para avalar el uso de plasma como un tratamiento, ¿ya? Como parte del tratamiento. Es por eso que no hay artículos donde indica que el plasma es el primer tratamiento para estos casos, ¿ya? Yo he tenido mitad y mitad, pacientes que han recibido plasma y han fallecido igual, y han pacientes que han recibido plasma y han mejorado. Entonces, eso no es una estadística adecuada, digamos, para decirte, ¿no? Pero en la literatura no hay ningún estudio que indique que el plasma es un tratamiento efectivo para el COVID, lastimosamente. Está bien, doctora, muchas gracias. Otra consulta que nos ha llegado al chat es la siguiente. ¿Qué secuelas deja el COVID-19 en pacientes de la tercera edad? Bueno, en la mayor parte de las secuelas a nivel pulmonar que se ha visto en la mayor parte de los estudios están relacionadas con la fibrosis, ¿ya? Con las secuelas fibróticas generalmente. Y vamos a decir de que la fibrosis per se hay factores de riesgo para tener una fibrosis, ¿ya? Que generalmente entre uno de ellas es la edad avanzada, la exposición a tóxico. Allá en Potosí yo creo que es muy común la exposición a polvos, ¿verdad? Inertes, lo que es la neumoconiosis, etc. Entonces, puede haber una suma de factores que incidan, además de COVID severo o grave, que puedan dejar secuela. Yo pienso que en estos pacientes seniles que tienen una comorbilidad asociada, en ellos sí puede existir mayor posibilidad de fibrosis, ¿no? Y de secuelas tipo fibrosis en pulmón. Muy bien, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿la edad se considera como un factor predisponente para que se presente en pacientes que ya han cursado el cuadro clínico de COVID-19? ¿Este influye en que presenten fibrosis pulmonar o no? A ver, no entendí muy bien, perdón. Esto en referencia a que si la edad, por decir si es que un paciente que está en un rango de edad entre 15 a 20 años, su edad predispone al desarrollo de una secuela de fibrosis pulmonar, ¿o no? No, a mayor edad, mayor posibilidad de fibrosis. Y por más que todo, pero hemos visto que en realidad las secuelas se dan más en pacientes con gravedad de la enfermedad, ¿no? Si es una enfermedad muy grave, podría existir la posibilidad de que un joven pueda tener secuelas, ¿me entiende? Entonces las secuelas básicamente están más relacionadas con la severidad de la enfermedad, más que por la edad. Evidentemente, un paciente añoso tiene mayores posibilidades, ¿ya? Pero eso no lo exime que un paciente joven que tenga una enfermedad severa, que haya estado intubado, que haya tenido lesiones muy grandes, no vaya a tener secuelas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, estas han sido las consultas que nos han llegado por parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Hacemos llegar nuestro profundo agradecimiento hacia su persona. Esperamos contar con su participación en otros eventos que podamos organizar. Muchas gracias, doctora. A ustedes las gracias, ¿ya? Que estén bien. Hasta luego. Gracias, doctora. Nos vemos en la siguiente ponencia de esta tarde a las 5 p.m. Muchas gracias.